resurrección y ascensión al cielo. Le dio instrucciones a los apóstoles. Como actividad general del Espíritu Santo, vemos también en las Escrituras que Él llama al mundo del pecado, del juicio y de justicia. Pero después hay algunas actividades del Espíritu Santo que son muy particulares. Disfrutamos todos de una redención. Y siguiendo a John Murray, podríamos decir que hay una redención consumada, que es lo que hace Jesús en la cruz con su muerte, resurrección y ascensión al cielo. No toqué nada, el ruido no fue mío. Pero después hay una redención aplicada. La redención consumada es la expiación de Cristo, pero el que aplica esa redención en nuestras vidas es el Espíritu Santo. No hay dos teólogos que se pongan de acuerdo en cuanto al orden en que deberíamos seguir, pero hay un orden que es más o menos lógico, que es el que haría Dios, el orden que está en las Escrituras. Hay un orden de la experiencia personal, hay un orden subjetivo, pero digamos que eso no es lo importante porque el tema no es cronológico. Y tenemos aquí a Pablo camino a Damasco. Me acuerdo del viejo chiste que le hacía a los nietos, que apóstol se convirtió en fruta. Claro, no saben la respuesta. Sí, Pablo en Damasco. Pero camino a Damasco, Pablo aún iba respirando aires de muerte, era malísimo, se había portado muy mal con todos los discípulos, había estado presente en la muerte de Esteban, y para él, para la ley, era irreprensible, como él mismo dice en Filipenses 3:6. Perseguía a los cristianos, aunque con ellos pensaba que prestaba un servicio a Dios. Tenía una especial enemistad con los cristianos de Damasco, y por eso le pide cartas al sumo sacerdote para poder extraditarlos. Pero en el camino se produce el bendito cambio y cerca de Damasco Jesús se le aparece. Se le aparece en el camino. Hay un primer indicio de que realmente la actividad del Espíritu Santo no está limitada a los templos, que el Espíritu Santo actúa en cualquier lugar porque Dios es tan soberano y reina que lo puede hacer. Y los de Damasco tenían noticias de que Pablo venía, lo pueden ver en los versículos 13 y 14, y Pablo, que venía con un mal camino, porque venía para perseguir y matar, termina en un buen camino. Un resplandor del cielo, como dice el versículo 3, y lo repite en el 17, no le da en el rostro, sino que lo rodea totalmente. Podemos ver cuando Pablo este mismo relato se lo hace al rey Agripa en el capítulo 26 de Hechos, dice que la luz lo envuelve totalmente y que era más fuerte que la luz del sol. Es la luz de Cristo. No hay sombra cuando está esa luz. Envuelve todo. Entonces, Jesús, que es la luz del mundo, ¿se acuerdan cuando en la pasión de Cristo, desde la hora sexta hasta la hora novena, reinaron las tinieblas? ¿Por qué? Porque la luz del mundo estaba cesando. Y la tierra tembló y el velo del templo se rasgó. Y Pablo cae a tierra y todos los que lo acompañaban también. Y cuando más alto va a ser el ministerio que Dios te encarga, más bajo te postrás. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo escucha la voz, porque la fe viene por el oír. Y el Saulo, Saulo, el duplicar el llamado, está hablando de la importancia que el mensaje tiene y que va a venir. Dice, ¿por qué me persigues? Pablo no le había hecho nada a Jesús, pero sí a los que creían en Jesús.
Y es una buena declaración de cómo es el cuerpo de Cristo. Cuando a cada uno de ustedes le pasa algo, todo el cuerpo de Cristo sufre. El cuerpo de Cristo está unido y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cada uno de los 280 millones de cristianos perseguidos es como si se lo estuvieran haciendo a Jesús. ¿Por qué me persigues? Tú, el versado en las Escrituras que hablan de mí y que sabías que morí en la cruz, me estás persiguiendo. Y este que odiaba a los cristianos termina llamándolo Señor. ¿Quién eres, Señor?, le dice en el versículo 5. El que blasfemaba de Cristo, que no lo conoce, pero Jesús no lo va a dejar sin respuesta. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces recibe instrucciones para ir a la ciudad y los compañeros de viaje también se paran atónitos. No hallamos que se hayan convertido, porque a veces los medios externos no alcanzan para convertir a alguien. Y aunque tenía los ojos abiertos, él no veía absolutamente nada. Estuvo 3 días sin ver ni comer o beber, que sabemos que él estuvo orando, estuvo meditando, y también puede ser causa del éxtasis de su encuentro. Viene a continuación el bautismo a manos de Ananías. Este residía en Damasco, no era un deportado, sino que era residente de Damasco. Y Jesús lo llama a Ananías y Ananías responde, heme aquí. No la tenía muy clara Ananías, porque sabía los antecedentes, como vemos después, en el versículo 13 y 14, que sabía cuál era el currículum de Pablo. Pero Jesús lo insta a que vaya a la calle derecha o recta, según la versión Reina Valera, a la casa de un tal Judas. Y Pablo va a la casa de Judas, ¿sí? Le dice Jesús a Ananías, no tengas miedo, yo sé que él está orando, y sé que tuvo una visión de que alguien se va a acercar para curarlo. Y en el 15:16 le dice, porque me es instrumento escogido, no temas, lo elegí yo, para eminentes servicios y eminentes sufrimientos. Padecerá por mi nombre. Entonces Ananías va y le impone las manos, como se debe hacer con cualquiera que es enviado en una tarea de la iglesia. Las manos que habían sido para llevar violencia, ahora reciben las manos de la paz que le da Ananías y lo llama hermano. Es decir, que realmente Pablo pasaba a ser parte del cuerpo de la iglesia. Entonces Pablo se levantó en el versículo 18 y fue bautizado. Y lo dejo acá. Vemos que el Espíritu Santo y Dios llama, y hay un llamamiento general que se hace a todos, tanto a los que se convierten como a los que no se convierten. En Hechos 2, en Pentecostés, muchos se convierten, pero hubo otros que no se convirtieron y estaban ahí. Jesús en Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Una congregación recibe el evangelio. Unos son salvos y otros no. Hijos de los mismos padres se crían en el mismo hogar, en el mismo colegio, con las mismas cosas, y sin embargo unos se salvan y otros no se salvan. Hay 10 novias. 5 tienen las lámparas bien y otras 5 no tienen las lámparas bien esperando al novio. ¿A qué se debe esta diferencia? Hay muchas respuestas que se dieron a lo largo de los siglos. Hay una respuesta pelagiana, hay una respuesta semipelagiana, hay una respuesta luterana, hay una respuesta católica romana, hay una respuesta reformada.
Pero eso no es lo importante, porque yo estoy seguro que tanto a los pelagianos, semipelagianos, luteranos, católicos romanos y los reformados los voy a ver en el cielo. Porque esto no depende del grado de inteligencia, ni de la filosofía que empleas, ni de la estatura mental con que lo discurrís. No es una cuestión de hermenéutica, es una cuestión de soberanía y reinado de Dios. No depende de cómo pensamos o de cuán inteligentes somos. Es Dios el que lo hace. ¿En qué orden hace Dios, el Espíritu Santo, este orden de salvación? Tenemos un esbozo ahí en Romanos 8, 28 al 30, porque dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados, de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, olvidándonos de lo cronológico, vemos que hay un llamamiento externo o general, donde hay salvos y no salvos. Fíjense que mismo en el capítulo 6 de Juan, Jesús estaba con los discípulos y algunos que se cansaron de escuchar y dijeron, nos vamos. Y ahí en el 67 y 68 del capítulo 6, Jesús le dice, vosotros también querés iros. Algunos se quedaron y otros se fueron. En el capítulo 8 de Romanos que leímos recién, no es a todos, es a los que aman a Dios. Acá está ese versículo que trabajó en mi vida, que es Efesios 2:8. Porque por gracia, gratuito, inmerecido, ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Numerosos pasajes de la Biblia dan cuenta de cómo la gente es tocada, y bien vemos la soberanía de Dios en que mismo en el libro de los Hechos, en muchos lugares algunos son bautizados y después reciben el Espíritu Santo, y otros reciben el Espíritu Santo y son bautizados. Hechos 16:14, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color de púrpura. Mientras escuchaba el Señor, a Pablo, ¿no? Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Es decir, que el llamamiento externo se hizo interno. De llamamiento general pasó a ser un llamamiento eficaz. Cuando analizamos la doctrina de la gracia, el famoso tulip, la I del tulip es irresistible gracia. Es una palabra que mucho no me gusta realmente porque da la impresión de coerción, de que te están obligando forzosamente a adoptar algo. Pero realmente yo creo que el Espíritu Santo imparte en nosotros un principio que por primera vez en nuestra vida nos capacita para discernir y aprender algo de esta maravillosa y gloriosa verdad. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. No nos golpea, ni nos coacciona, ni nos apalea. No nos sacude. Pero realmente yo no creo que Pablo estuviera muy dispuesto a convertirse cuando iba camino a Damasco. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para capacitar a los que se convierten? ¿Qué es lo que hace para volver eficaz ese llamamiento y la regeneración? Desde la óptica de Dios, el llamamiento es eficaz porque está actuando sobre regenerados. Gente que regeneró su corazón, cambió su corazón. Desde la óptica humana, el llamamiento es eficaz porque el Espíritu Santo va a regenerar. Otras palabras que se usan también como regeneración es nacer de nuevo. Y vemos que a lo largo de toda la Biblia
tenemos palabras sinónimas como crear, como vivificar. Tito 3:5, Pablo dice, lavamiento de la regeneración. Es la única vez en toda la Biblia que se usa la palabra regenerar. Términos como engendrar o engendrar de nuevo o dar a luz son usadas como sinónimos. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Jesús se le aparece en el capítulo 3, Nicodemo va a verlo a Jesús en el capítulo 3 de Juan. Y le dice que es necesario nacer de nuevo. Cuando vemos la primera carta de Juan, 5 veces Juan menciona los nacidos de Dios y la actividad. Digamos que la doctrina de la expiación es indispensable y nosotros deberíamos, más que pensar en ser perdonados, realmente pensar en lo que significó la expiación para Dios y para nosotros. Tengo que aclararles que la regeneración es diferente a la conversión. La conversión es algo que sigue a la regeneración y que está compuesta de 2 cosas. La conversión está compuesta por la fe que recibimos por gracia, nuestra unión con Cristo, el reconocer el pecado y arrepentirnos. Es decir, que unión con Cristo más arrepentimiento de pecado, esa es la conversión. La regeneración es algo que hace Dios. La regeneración no tenemos ningún arte ni parte, es obra exclusiva de Dios. En la conversión, sin embargo, hay algo que nosotros hacemos, porque una vez que recibimos por gracia esa fe, nos llama a la confesión de pecados y al arrepentimiento. También hay una diferencia entre la regeneración y el nacimiento. En la regeneración es algo que hacen 2 personas que producen un embarazo, pero ya ahí lo hace la mujer, y posteriormente hay un nacimiento. No, la regeneración es plantar la semilla. ¿Se hace o no se hace? La consecuencia es la planta. Pero la regeneración no es el desarrollo de la planta. La regeneración es ese acto instantáneo donde la semilla es plantada. Y también tenemos que diferenciarlo con la adopción, porque la adopción viene después de la conversión y después de la justificación. Recién somos adoptados y nombrados hijos de Dios cuando somos justificados en Cristo. Se nos declara justos, aunque no somos justos. Somos declarados justos. Entonces la regeneración es la implantación de una nueva vida en el alma. Y tu vida, tu naturaleza humana, no es cambiada. No se mete algo físico en tu cuerpo por lo cual vos cambiás. No es un germen de vida, es un cambio espiritual. No hay un cambio completo de toda la naturaleza humana. La persona regenerada no se convierte en algo diferente, no pasa a ser divina, ni la persona regenerada es hecha a Dios. No significa una adicción o una sustracción de algunas características fundamentales del alma. Tanto la mente como la memoria, la afectividad, la conciencia y la voluntad siguen como antes. La naturaleza de Pablo no cambia antes de la conversión que después de la conversión. Tenía el mismo vigor, la misma inteligencia, la misma intención de arriesgarlo todo antes de ser convertido que después de ser convertido. Pero ¿qué es lo que cambia? Es la disposición. Cuando recibe esa semilla, la disposición de Pablo cambia. La regeneración empieza a cambiar.
Dos hombres con las mismas facultades, con el mismo colegio, con el mismo intelecto, uno decide, va por el mal camino y otro va por el buen camino. Con las mismas características psicológicas, psiquiátricas, intelectuales, dos hermanos, misma educación, mismas características, uno se decide a ser científico y el otro es artista. ¿Por qué? Porque hay una diferente disposición. Y las personas regeneradas, gracias a Dios, porque a Dios no le gusta, no se vuelven como las estampillas, no somos todos iguales. Gracias a Dios tenemos características que nos diferencian. Si fuera un movimiento psicológico, es muy probable que tuvieran actitudes iguales. ¿Y qué pasa cuando somos regenerados? Vemos ahí en el capítulo 9 de Hechos, 9:19, que Pablo de inmediato predica la fe. Recobró fuerzas. En el 20 se puso a predicar en las sinagogas donde estaban los que perseguían a los cristianos. Estaban atónitos. ¿No es este el que perseguía a los cristianos? Versículo 22. Mucho más se llenaba de poder y confundía a los judíos que vivían en Damasco. Y muchos de estos judíos, fíjense en el versículo 25, hablan que fueron sus discípulos. Es decir, que Pablo tiene un giro de 180 grados por la gloria de Dios, por su gracia. Y vemos en el último pasaje, en el último versículo referente a Pablo, que la paz y la tranquilidad que disfrutaron las iglesias por algún tiempo. Jesús está con Nicodemo y Nicodemo le insiste por qué era esto de que siendo viejo tenía que nacer de nuevo. Parala, le dice Jesús a Nicodemo. Vos querés comprender la diferencia entre vos y yo. El viento sopla de donde viene, cuando quiere, no sabemos cuándo viene o cuándo se va, decide su tiempo, no sabemos dónde comienza y dónde termina. No lo vemos. Podemos oírlo, podemos ver las cosas mecidas por el viento, no lo entendemos, pero podemos ver los resultados. Evidentemente, Dios nos engendra, nos regenera, no nos podemos engendrar a nosotros mismos, no nos podemos proponer nacer, ni en la parte biológica ni en la parte espiritual. Realmente es la soberanía de Dios, su reinado, su omnipotencia, la que lleva a cabo esto. Donde personas como Pablo, absolutamente contrarias y renuentes a todo lo que sea cristianismo, terminan siendo uno de los máximos apóstoles. Si no fuera por él, probablemente el cristianismo sería una secta del judaísmo. Fíjense que cuando leímos Ezequiel estaba cautivo con los judíos en Babilonia y escribe lo que escribe. Voy a actuar, pero no por ustedes, dice, sino por causa de mi santo nombre. 24. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. 26. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes y quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Y lo que vemos a lo largo de toda la Biblia, la iniciativa de Dios, ya desde el paraíso. ¿Dónde están ustedes, Adán y Eva? Porque ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice. A lo largo de cada uno de los pactos y a lo largo de toda la Biblia, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Inclinemos nuestras cabezas.
Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tu voluntad es perfecta, como cada uno de los atributos, como dije antes. Gracias porque tu amor es infinito y sabemos que lo recibimos inmerecidamente. Gracias porque sabemos que es para la gloria y honra de tu nombre. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tomaste esa iniciativa y cambiaste mi perverso corazón por otro corazón, pero que aún se sigue equivocando. Señor, te pedimos que nos ayudes y que nos ayudes a orar por aquellos que no te conocen, para que realmente tu Espíritu Santo ponga esa semilla de regeneración como la has puesto en mí y en muchos otros. Señor, queremos seguirte alabando y glorificando. Y Señor, cuando llegue Pentecostés, queremos que también estés haciéndonos recordar cada una de las maravillas, porque esto no termina en la regeneración, sigue todo el resto, hasta que algún día vamos a llegar a la glorificación y entonces te veremos cara a cara. Señor, gracias porque tú lo haces y lo hacemos toda esta oración en el precioso nombre de Jesús. Amén.